Vamos a comenzar con una oración antes también de comentarles los detalles del que vamos a tener, los próximos eventos que vamos a tener. Amado Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, te damos tantas gracias, Padre, porque podemos reunirnos para alabarte y exaltarte, Señor, como tu pueblo redimido, comprado por la sangre de Cristo, Señor. Gracias, Padre, porque podamos expresar nuestra gratitud, nuestros corazones que te alaban, Señor. Y ahora queremos también disponer esos mismos corazones, Señor, para atender tu palabra, Señor, para escuchar tu voz, Padre. Habla atrás de mí, vamos a ser todos aquí bendecidos, edificados, Padre. Te pedimos, Padre, que no nos inundes de tu gozo, de tu presencia, Señor. Despeja el ambiente espiritual, Señor. Que las tinieblas se retraigan, Señor, y que tu presencia se imponga en este lugar. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Entonces les estaba comentando, tenemos el 16 de agosto el evento de Dios y la inteligencia artificial. Nos vamos a lanzar eh, para el lugar de 500 personas. Entonces vamos a depender mucho de ustedes que nos ayuden a invitar. Ha habido comentarios de gente que estamos emocionada, que está invitando a diestra y siniestra desde ya. La forma de asegurar el espacio para ustedes que son la iglesia que están ayudando a organizar esto, nada más porque están trabajando juntamente con nosotros, es gratis, obviamente. La idea es tener allá la reunión de iglesia en la tarde, ¿sí? Entonces va a ser la invitación a que gente que no conoce al Señor o que no está empapada con el Evangelio pueda tener un acercamiento a Cristo, a su palabra y a la iglesia. Pero este es solamente un evento de práctica para el evento del 20 de septiembre. 20 de septiembre, donde vamos a platicar, la temática es las señales de su regreso. Sí. Vamos a hablar, ahora sí va a ser un brevario profético, donde vamos a hablar los principales puntos. Si tú no has visto el taller de profecías de fin, ahí vamos a hacer un resumen en 4 conferencias, donde vamos a explicarte qué onda con esto, para que decían los tiempos, pero también principalmente para despertar a la iglesia, chicos. Despertarla de su letargo y que pueda realmente prepararse para la iglesia. Para los que no, digo, para su regreso. Para los que no sepan, la fiesta de las trompetas es del 22 al 23 de septiembre. O sea, al 24. Ok, son 2 días antes. Entonces son momentos muy emocionantes. Y también va a depender el éxito de esto de que le pongamos galleta a todos para invitar a Dice Siniestra. Lamentablemente, por si no sé si han estado conscientes de cómo está la dinámica dentro de las iglesias, pero muchos pastores no están esperando la venida del Señor. No, ellos lo que están esperando es un avivamiento y un despertar que va a ocurrir primero. Lamentablemente no va a ser así, porque no están informados y no han estudiado el tema. Y la idea es enseñar a la gente y alertarla de los tiempos que estamos viviendo para que, ahora sí, con todo el corazón, dispuesto a recibir al Señor en cualquier momento, podamos alistarnos para su regreso. Hoy es un día especial porque celebramos el 12 aniversario de Minas, chicos, donde celebramos la fidelidad y la gracia de Dios para continuar y para avanzar en el trabajo que hemos estado realizando para su gloria. Pero también vamos a tener la graduación. Graduados de cinta amarilla, del discipulado, los que han estado avanzando, los que conquistaron cinta amarilla, naranja, verde. Levanten la mano los que se van a graduar de aquí. Chicos, estoy bien orgulloso de ustedes, chicos, qué padre. Los demás, ¿qué hubo? Espero que estén avanzando, chicos. Edith, hay que poner aquí los que están rezagados en rojo. Para los que no sepan, tenemos aquí el discipulómetro, donde medimos a poner ya fechas para ver quién está atrasado, chicos. Atrasado en tiempo, no atrasado en... Ya saben, ok. ¿Se le acabó la pila qué? Pero está la conexión. Otra vez actualizó. Teníamos... Bueno, no se salió porque está... ¿Se sigue transmitiendo? Ah, ¿se sigue transmitiendo? Pues genial. Así con que quede. ¿Sí? Brutal. Ok. Como quiera, ahorita que busquen que entre la transmisión, chicos, para que
con que el fijo se transmita. ¿Pero si está conectada la laptop? ¿Sí? Se reinició. Ok. Hoy vamos a ver el tema de un pequeño recuento de nuestra historia, chicos. Pero quiero hacerlo... quiero explicarles cómo está esto, de dónde venimos, cuál es el linaje espiritual que tenemos, chicos. Sí. Porque somos producto del trabajo, de la obra de Dios que se ha estado realizando a través de los siglos y milenios. Sí. Y quiero platicarles del recuento espiritual. ¿Y sabes con quién comienza? Con Adán. Ah, sí. Han inspirado. El corte le ayudó. Oigan, quiero explicarte qué onda con esto, chicos, porque no somos los primeros ni los últimos, pero quiero que dimensiones todo el trabajo que Dios está haciendo desde el inicio de la creación, chicos. Y comienza con Adán. Fue Dios el que le enseñó a Abraham, a Adán, que con el sacrificio del primer animal le enseñó que el Mesías tendría que venir, tendría que hacer lo que tendría que hacer para rescatar a la humanidad. Y fue el primer creyente en Cristo que vendría. Y esta fue la que pasó a su descendencia, chicos. Adán fue el primer creyente en el Mesías que había de venir. ¿Te imaginas? Podríamos decir que fue el primer cristiano, o si quieres ponerlo, el primer protocristiano, chicos. A él fue el que se reveló, juntamente con Eva, la primera profecía mesiánica. Y ellos pasaron la estafeta a su descendencia. Siguiente fue Abel, que a diferencia de su hermano Caín, él no estableció su propia manera de acercarse a Dios, sino que abrazó la fe de su padre, acercándose por medio del sacrificio correcto que Dios había instituido para acercarse a Dios. Fue fiel creyente en el Mesías que habría de venir, chicos. De ahí se empezaron a pasar todo la celebración del ritual del holocausto que habíamos platicado. Todos los que hacían el holocausto de sacrificio de animales era porque tenían la fe en el Mesías que iba a venir, que iba a morir como rescate por la humanidad para traer la restauración del reino que se había perdido, chicos. Abel fue el que continuó con esa fe, con esa tradición. Tienes a Enoc, obviamente los descendientes de Abel, de Set, de donde viene Enoc. Y en medio de una generación que había ya apostatado la fe y se había alejado de Dios, él y su familia resguardaron la fe en el Mesías que habría de venir y profetizó, increíblemente, la gloriosa venida de Jesús junto con su iglesia para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Él profetizando la segunda venida, ¿te imaginas? La epístola de Judas habla acerca de eso. Tienes a Matusalén, otro creyente en la fe del Mesías que se convirtió en un monumento a la gracia de Dios antes de traer el juicio sobre la tierra, pues su muerte anunciaba el diluvio profetizado, chicos. Por eso, Matusalén fue el hombre más longevo de la Biblia, chicos. 969 años, símbolo de la gracia de Dios, antes del juicio. Tienes a Noé, que heredó la fe de sus padres y se convirtió, dice la Biblia, en el predicador de la justicia de Dios sobre una generación que merecía el castigo divino. Dice la Biblia que con su obediencia y fe condenó al mundo antiguo y se convirtió en heredero de la justicia que viene por la fe en el Mesías. Tienes a Job, que en su tiempo de mayor angustia, su fe en el Mesías que habría de venir lo sostenía. Él creía que Cristo lo redimiría de sus pecados y lo rescataría de los muertos y le daría vida eterna. Por eso decía la famosa frase, yo sé que mi Redentor vive. Y Él me levantará el polvo. Él fue el que acuñó esa frase, porque tenían la fe de sus padres del Mesías que vendría a restaurar lo que el hombre había perdido. Tienes a Abraham, que Dios le mostró que el anhelado Mesías vendría de su simiente y por un momento pensó que Isaac era ese Mesías. Y fue probado en su fe cuando éste iba a ofrecerlo en holocausto a Dios. Pero Dios lo detuvo y le dio una visión del verdadero Mesías que habría de venir
y dice la Biblia que al ver esa visión se alegró. Tienes a Isaac, quien había abrazado la fe de sus padres, sabía que el Mesías daría su vida como rescate por el mundo y accedió a convertirse en dicho sacrificio. Por su fe, él se convirtió en un símbolo de lo que el verdadero Mesías haría por nosotros. Tienes a Jacob, quien probó la fidelidad de Dios y así el Dios de sus padres se convirtió en su Dios. ¿Se acuerdan cuando hizo la promesa? Si el Señor me prosperare, me cuidare y me proveyere para todo, Él va a ser mi Dios. Porque la fe de los hijos no se hereda automáticamente, los hijos tienen que tomar la decisión y Él dijo, ok, si el Dios de mis padres es realmente también eficaz como para ayudarme en mis tipos de necesidad, lo voy a aceptar como Dios. Y lo terminó aceptando. Él celebró holocaustos y al igual que sus antepasados dejaba edificados altares, testimonios físicos de la misma fe que tuvo de sus padres en esa tierra donde anduvo como peregrino extranjero. Al final de sus días profetizó la venida del Mesías y se le reveló que sería un rey. Tienes también a José, el Dios de sus padres que lo sostuvo en momentos de tribulación, pues había heredado la misma fe de sus padres. Sabía de la promesa que Dios le había dado a su familia y con eso profetizó la salida del pueblo de Israel en la tierra que Dios a la tierra que Dios le había prometido. Tienes a Moisés, que envió al Mesías antes de su encarnación, vio a Jesús cara a cara, ¿se imaginan? Su rostro incluso brillaba por los encuentros que tenía con él. Y a él se le reveló que el Mesías sería un profeta como él lo había sido y que hablaría las mismas palabras de Dios y habló de su venida. Tienes a David, que se le reveló que el Mesías sería uno de sus descendientes y que ocuparía el trono y que su reino no tendría fin. Isaías profetizó del sufrimiento del Mesías y de las inmensurables glorias que vendrían con su reino. Jeremías enseñó que el Mesías restauraría la fe, la suerte de Israel y que celebraría un nuevo pacto con su pueblo. Ezequiel vio el templo del reino milenial del Mesías y cómo durante su reino la tierra prometida por fin sería conquistada y repartida a las 12 tribus. Daniel, se le reveló la fecha exacta en la que aparecería el Mesías, se le reveló su muerte y la gloria que recibiría de manos de Dios, el reino que recibiría de parte de Dios. Joel, se le reveló los tremendos juicios y señales que vienen sobre la tierra con la venida del Mesías. Habló también Miqueas habló de las riquezas y la paz que vendrían sobre la tierra con el reino del Mesías. Zacarías se le reveló el poderoso y temible ejército del Mesías y la mansedumbre con la que vendría en su primera aparición montado en un burrito. Malaquías anunció la venida de Elías antes de la poderosa aparición del Mesías. Juan el Bautista preparó el camino del Mesías que aparecería, lo conoció y lo presentó ante el pueblo como el Mesías profetizado e incluso lo bautizó. Y apareció el Mesías por fin, después de 4,000 años de historia de la humanidad, apareció en escena. Juan el Bautista fue el que lo presentó. Y a partir de ahí ya sabemos qué pasó. Fue crucificado, efectuó la redención por nuestros pecados, resucitó y ascendió a la derecha de Dios. Y los 12 apóstoles, quienes lo conocieron, quienes fueron sus discípulos, lo predicaron y anunciaron la salvación que la primera venida del Mesías trajo. Esa salvación se predicó al mundo entero y advirtieron de su regreso, chicos. Todos hablaron del regreso del Mesías. Tienes a Pablo, quien como un abortivo, después de ser un opositor ferviente, tuvo un encuentro con el mismo Cristo, quien lo llamó al ministerio. Pablo vivió el resto de sus días predicando y fundando iglesias por todo el Imperio Romano. De hecho, ninguno de los apóstoles alcanzaron el nivel de trabajo e influencia que Pablo alcanzó por la gracia de Dios. Aunque anunció el regreso del Mesías, lo que él llamó la bendita esperanza, profetizó del anticristo y los engaños que querían sobre el mundo entero.
A Él le debemos gran parte del conocimiento que tenemos acerca del segundo regreso de Jesús. También tenemos a cientos de cristianos sin nombre, chicos, que predicaron la fe en el Mesías donde quiera que iban y extendían el evangelio por todo el mundo romano. Esos cristianos sin nombre fundaron iglesias a veces tan importantes como la de Antioquía, quienes fueron fundadas por cristianos sin nombre. Cuando llegaron los apóstoles, llegaron a algo que ya se había trabajado. ¿Quiénes lo fundaron? Quién sabe, pero fueron cristianos fervientes que compartieron la palabra, ¿sí? Y que a su tiempo Dios los va a reconocer cuando el Señor regrese. Tienes a Timoteo, discípulo de Pablo, entrenado en la fe y preparado para continuar con el ministerio que Pablo había comenzado. Hizo Timoteo de Éfeso su base ministerial, pastoreando y anunciando la fe del Mesías desde ahí. Tienes también a Policarpio, Papías, Clemente, Justo, Mártir, Irineo, Tertuliano, que continuaron con la antorcha que los apóstoles y los primeros discípulos habían cargado. Anunciaron el Mesías que vino y que había de regresar, y eso lo predicaron a las siguientes generaciones. Tienes a cientos de cristianos que continuaron con la antorcha durante el tiempo de la corrupción de la iglesia, cuando se unió con el Imperio Romano. Miles de cristianos como los donatistas fueron perseguidos por la iglesia romana por rechazar la apostasía que se estaba empezando a manifestar y se mantuvieron firmes en la verdadera fe del Mesías. Durante la época del oscurantismo, la antorcha siguió brillando. Se predicó al Mesías tal como dicta la palabra. Fue preservada esa predicación por medio de los valdeneses, los loyardos, husitas, albigenses. Tienes a líderes como Pedro Baldo, John Wycliffe, Juan Hus, William Tyndale, que anunciaban sin temor las escrituras en un tiempo en donde era prohibido tal cosa. Imagínate. Era tiempos de oscurantismo y todavía había la antorcha de la luz del Evangelio anunciando el Evangelio a la gente de ese tiempo. Durante la Reforma Protestante surgió Lutero, Calvino, Juan Knox, entre otros, que rescataron la fe en el Mesías que se había corrompido por la Iglesia Católica y lo predicaron con valentía. Tienes al héroe de la fe en la lengua española, chicos, que es Casiodoro de Reina. Él fue el que, a riesgo de su propia vida, tradujo la Biblia al español. La primera Biblia, no sé si la conozcan, era la Biblia del oso, ¿sí? La Biblia del oso, ¿sí? Él tradujo la Biblia al español para encender la fe en el Mesías en el pueblo de habla hispana. Cipriano de Valera construyó sobre su traducción para traer mejoras que bendecirían a millones varios siglos después. Ellos lo tradujeron en 1500, 1600, trabajaron en eso. Y esa obra no despegaría sino hasta finales de 1800 y el siglo pasado, chicos. Tienes que con la Reforma, la antorcha del Evangelio se extendió a toda Europa y también en Estados Unidos. Y tienes el primer avivamiento, el primer despertar en América con el avivamiento en Estados Unidos, con George Whitefield, Jonathan Edwards, John Wesley, Gilbert Tennent, Theodore Frelinghuysen, que vivaron y extendieron la fe en el Mesías cuando el movimiento de la Reforma Protestante estaba empezando a perder su vitalismo. Tienes a los padres del segundo despertar de la iglesia, como Charles Finney, Lyman Beecher, Barton Stone, Peter Cartwright, Alexander Campbell, que dieron vida a la fe le dieron vida a la fe en el Mesías y alcanzaron a millones para Cristo. El tercer despertar, que fue a finales principios del siglo pasado, con el predicador Moody, Ira Dansky, William Booth, Catherine Booth, Charles Spurgeon y demás, principios del siglo pasado y antepasado. Ellos continuaron con la antorcha y sembraron la fe en Cristo donde estaba ya la fe muerta o a donde no había llegado. Tienes entre ellos también a Hudson Taylor, a Josiah Strong. Y en México, chicos,
Fue hasta 1800, no fue sino hasta que Benito Juárez entró en el poder, que pudieron lograr abrir las puertas para el Evangelio en México y en América Latina. Hasta que entró en el poder Benito Juárez, chicos. Sí. Con el deseo de extender la fe en Cristo, misioneros bautistas, presbiterianos, metodistas incursionaron en Latinoamérica y en México a partir del gobierno de Benito Juárez. Fueron los primeros semilleros en la fe cristiana que floreció en México y Latinoamérica por medio de muchos ministros y pastores sin nombre, que no conocemos. Es aquí donde Casiodoro y Cipriano de Valeria por fin verían los frutos de su arduo trabajo. La Biblia en español aquí empezó a tener auge, chicos. Y se convirtió en la famosa Reina Valera, chicos. Tienes a ministros, continuó la obra extendiéndose muy sacrificadamente, y en los 60s, en México y particularmente en Monterrey, el Espíritu tocó a la iglesia bautista. Estaba platicando con Eliezer Cepeda hace unos días y me dice, yo fui testigo de todo el despertar de los 60. Y dices, ¿en serio? Y me platicaba, comenzó, y yo, pues en la iglesia Pentecostés o en la iglesia bautista. Y yo, ¿what? Y como lo cerraron, se fue a la iglesia presbiteriana. Y luego lo opacaron y se fueron a la iglesia metodista. Y de la iglesia metodista, chicos, surgieron líderes como Roger Wolcott, quien comenzó Castillo de Rey. Sí. También durante ese tiempo surgió, Dios levantó a otras personalidades como Daniel Ost, de los Centros de Fe, Esperanza y Amor. También a Jack Newells, quien comenzaron la amistad cristiana en Puebla, chicos. Sí. Esta fue a partir de la ola entre los 60 hasta los 80, 90, chicos. Sí. Castillo Rey aquí fue la principal iglesia que floreció en Monterrey. Sí. Los 80 empezó su obra, en los 90 empezó su explosión y demás. Y Dios juntamente con esta iglesia, había otras que estaban floreciendo por el avivamiento que Dios había estado trayendo a la ciudad. Sí. Y surgieron los pastores de la primera generación, de los 80s y 90s. Pastores que algunos de ustedes conocen. De esa ola surgieron multitudes de pastores como Pepe Pérez, esa fue la de Castillo Rey. Ahí fue donde yo me convertí. Pepe Pérez, Alfredo Ferrara, que comenzó en la casa y luego tenía una carpa allá en Brisas. Y se convirtió en la mega iglesia de Brisas. Sí. Manuel Sánchez, que fue mi segundo pastor. Chico Hernández, Sergio Coronado, Javier Escamilla, Eliezer Cepeda, Rodolfo Garza, Rodolfo Orozco. Todos son pastores de esa primera generación, chicos. Javier Escamilla comenzó la vid, ¿me imagino? O comenzó con una misión de Castillo Rey. Pero no lo digan, chicos. Se supone que nadie sabe. Es en serio. Comenzó con una misión de Castillo de Rey, pero sin mostrarse como ligado a Castillo de Rey. Sí. Él ya fue el quien llamó a Rodolfo Orozco para que lo apoyara con la obra. Y al final terminó Rodolfo Orozco como líder de esa obra. Tienes a Rodolfo Garza, que regresando de sus misiones en Japón, viene a formar aquí amistad, chicos. Sí. Tienes a otras personalidades ahí. Esos son los pastores de la primera generación de los 80s, 90s. Y luego surgen los pastores de la última generación, como yo les llamo. La última generación, es decir, los pastores que surgieron de la década pasada y esta. Sí. Tienes a Rodrigo Bojorges, pastor de Discípulos de Cristo. Tienes a Danilo, pastor de la Iglesia Hogar. Danilo, esposo de Majo. Tienes a Jerry Cortés, que comenzó también de la Iglesia Shaddai, que comenzó esta última década. Tienes a Waldo Salinas, de la Iglesia Central, no sé si lo conozcan. A Luis Gallardo, de la Iglesia Núcleo. Roberto Escobar, del pastor de la Iglesia Generación del Rey, perdón. Y tienes a
y estamos a nosotros, Minas Church, con los retos que esto implica, chicos. Somos iglesia de la última generación. Y es muy diferente, chicos, a la iglesia de la generación pasada que comenzó con un avivamiento. Había mucho auge, donde quiera que sembrabas una iglesia, florecía y era fácil por todo lo que el Señor estaba haciendo. Ahorita hay que picar piedra, sí, porque son tiempos difíciles donde la apatía, donde muchos ya recibieron el Evangelio, lo han rechazado, o han sido vacunados para una entrega total y se les enseñó que el Evangelio se puede vivir de una forma tibia y fría, chicos. Entonces, estamos viviendo la iglesia de última generación un tipo de decadencia. Lo que dice Pablo, tiempos peligrosos. Sí. En medio de esto, obviamente surge Minas Church. Y déjame explicar de qué onda con nosotros, chicos. Sí, porque te congregas aquí y demás y muchas veces no saben ni qué onda con nosotros. ¿Sale? Solamente saben que no cobramos el dinero. Estoy bromeando. Perfecto. ¿Por qué surge? Miren, chicos. Quiero que entiendas algo del mover del Señor. Cuando el Señor llega, implanta un mover en cualquier lugar, en cualquier generación, no surge de forma perfecta, sino toma a gente imperfecta con sus defectos, debilidades, ignorancia y demás, y terminan haciendo una obra del Señor que resulta sorprendente no por ellos, sino a pesar de ellos. ¿Sí? Y es esperar que surjan muchos abusos, problemáticas, errores, ¿sí? Desviaciones. Y bendito Dios que a pesar de eso, es impresionante cómo Dios opera a pesar de eso. Sigue trayendo bendición, salvación, restauración y demás. Por eso es algo que a mucha gente se les cuesta trabajo aceptar o asimilar eso, porque dices, oye, ¿cómo puede ser que en tal iglesia donde viví tales abusos y demás, gente se convierta y Dios sigue haciendo su obra? Como si Dios no hubiera visto el abuso que me hicieron o los daños que me ocasionaron y demás. Y es el Señor, a pesar de eso, va a hacer su obra. Sí. Y en medio de esas problemáticas y demás, a los verdaderos hijos de Dios utiliza esas situaciones, esas desviaciones o esos errores para forjar a los hijos de Dios. Es como el reinado de Saúl, levantado por Dios, con muchos errores, pero utilizado por Dios para entrenar a la siguiente generación, chicos. Bueno, eso te lo comento porque vivimos un mover que despertar que comenzó en los 60s y continuó 70s, 80s, 90s. Y tuvimos a los pastores de la generación de los 80s que se levantaron con el deseo de servir al Señor, pero con muchas deficiencias, chicos, en muchos sentidos. Porque nadie se nos enseñó nada, chicos. ¿Sí? Y los que estaban haciendo la obra no tenían el tiempo para saber cómo llevar pie con bola mucho de lo que hacían. Por la gracia de Dios empezaron a hacer el servicio que estaban haciendo. Y en medio de esto, nosotros, Dios, fuimos creados por esa generación. Mi esposa, tu servidor aquí, fuimos creados por eso. Y recuerdo que cuando estábamos comenzando nuestro caminar cristiano, una de las quejas que tenía yo y otros hermanos en Cristo era que nadie nos había discipulado. No nos discipulaban, chicos. ¿Sí? O sea, nos convertían y nos dejaban a la buena de Dios ahí como que, pues ahí que el Señor te enseñe qué onda. Es verdad, chicos. O sea, un seguimiento, un cómo estás, enseñarte lo que necesitas para vencer en tus guerras, en tus batallas, era nada más con que vengas y te veas así medio bien portadito y demás, ya damos checklist de que estás bien como en tu vida cristiana. Cuando nada que ver. Y es la queja de como que, güey, somos una generación no discipulada, o sea, no nos discipularon, hemos estado, nada más nos compartieron el evangelio y nos dejaron como hijos abandonados ahí. Y gracias a Dios por eso. Porque Dios quería, sí, introducirnos al evangelio por medio de esta generación, pero no quería que adquiriéramos los vicios que en la ignorancia y en la deficiencia por falta de preparación se habían adquirido, chicos.
¿Y qué había pasado? Entonces había varias deficiencias. Una de ellas era el discipulado. Todavía recuerdo cuando yo no entendía bien toda la importancia del discipulado, porque pues obviamente se te enseñaba, estaba obviamente como cualquier avivamiento, el celo por compartir y ganar más para Cristo. Y era compartir a diestra y siniestra. En el preparatorio recuerdo que compartimos el Evangelio más de 300 personas y abrimos grupos y demás y hacíamos esto y aquello, pero resultaba que el fruto no se sostenía. Porque la gente, como te has dado cuenta, tiene luchas en su camino cristiano. Y en las luchas, en las tribulaciones, en las problemáticas que encuentran, muchos abortan la fe. Como tú te has visto tentado muchas veces. Y en medio de ese trabajo y ese obrar evangelístico, yo jalaba a mis amigos de la escuela y demás, y oye, vamos a compartir, tenemos que ganar el mundo para Cristo y todo eso. Y el Señor me enseñó, tenemos que, ahora sí, discipular, pero pues tú piensas que todos son de tu calaña y que todos están en la misma sintonía y nada que ver. La gente empezaba a llevar estudios con gente que se había convertido y tanto el uno como el otro estaban para llorar. Sí. Y era como que, oye, llegaba la persona para ser discipulada, tenía problemáticas emocionales y el que lo estaba discipulaba se ponía a llorar con él porque también tenía problemáticas emocionales. Entonces, no resueltos. Llegaba uno con problemas de la evolución y preguntas acerca de la evolución y todo eso, y el otro cuestiones o dudas que tenía al respecto, que no había contestado, terminaba casi que se me estaban desconvirtiendo los dos. Porque nos dieron una fe que sí es verdadera además, pero no tenía lo suficiente fundamento ni fortaleza para enfrentar ni las problemáticas ni los cuestionamientos de un mundo adverso a la fe cristiana, chicos. Sí. Entonces, como que, chin, tenemos que empezar con el discipulado. Dios nos puso eso. Entonces, Mina surge como para atender una necesidad que hay dentro del cuerpo de Cristo. Y la necesidad de hacer discípulos. Discipulado que te lleva por un proceso de leche a alimento sólido. La mayoría de las iglesias solamente tienen alimento que tienen leche. Gracias a Dios por su servicio y demás, pero no es suficiente para que los cristianos puedan solventar las problemáticas que viven en el día a día. Ustedes ya lo han visto, chicos. ¿Cuántas victorias no has podido lograr gracias a que aprendiste cómo liberarte, sanarte, resolver problemáticas de muy diversas índoles, tanto financieros, matrimoniales y demás? Porque el conocimiento que el Señor nos da en su palabra es oro. Dice la Biblia que la sabiduría es más importante que el dinero físico, los rubíes, que las piedras preciosas, que el oro. ¿Sí? Y el Señor lo que nos ha dejado. Y es importante que entendamos eso. Entonces el Señor nos levanta como esa necesidad. Vivimos las consecuencias de esa carencia y dijimos, ok, el Señor nos levanta, tenemos que satisfacer esa necesidad. Y nos pone desde el inicio las temáticas. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, desde la universidad ya había desarrollado gran parte de las temáticas de desarrollo, chicos. Tenemos que enseñar a la gente esto y esto. Claro que no sabía cuánto trabajar iba a hacer esto, chicos. Pero es parte de esto. La segunda, chicos, es la libertad. La primera deficiencia que había en el cuerpo de Cristo era falta de discipulado. La segunda era la libertad. ¿A qué me refiero con esto? La generación pasada, chicos, del liderazgo, heredamos una forma de hacer iglesia a la católica. ¿Sí? Así como hablábamos de amar a la pagana, me refiero a amar a la forma pagana, no amar a una... Así, así aprendimos a hacer una forma de hacer iglesia a la católica, en donde lo que se constituían eran pequeños mini papados, donde el pastor prácticamente es el papado de la congregación, donde tú tienes que pedirle permiso para todo porque gobierna sobre todo. Permiso para ver si andas con tal o cual chica o con tal chico. Para ver si haces una iglesia, una celebración en tu casa. Sí, tienes que pedir permiso. Sí. Si visitas otra iglesia. Si oras por alguien. Si quieres servir a alguien. Permiso para todo, porque controlaban todo. Porque en la teoría lo que tenían en mente era que son autoridad sobre los asuntos espirituales de tu vida. Y como todo en tu vida es espiritual, gobernaban sobre todo. Sí. Y teníamos el abuso, chicos, donde tú no podías hacer nada sin permiso del pastor.
Oye, quiero servir, quiero llevar el evangelio a los hospitales y demás, permiso, pastor. Quiero abrir un grupo en mi casa, permiso, pastor. Sí, quiero todo ministerio tiene que estar controlado y manipulado por el liderazgo de la iglesia. Pues no había libertad. De hecho, muchos ministerios de cristianos bien intencionados que sentían el fuego de Dios fueron sofocados, ahogados por el autoritarismo, el abuso de autoridad, que en su ignorancia líderes ejercieron y han estado ejerciendo. ¿Sí? Todavía al día de hoy, pastores te prohíben visitar otras iglesias, otros grupos. ¿Sí? Tratan de controlar tu vida fuera de la iglesia local. ¿Sí? Cuando tú eres libre. Pastor solamente puede reprenderte en asuntos que la Biblia prohíbe, si andas en pecado. ¿Sí? Y solamente gobierna en los asuntos del orden eclesiástico de su iglesia local. Fuera de eso, tú eres libre para todo. Pero imagínate, todavía se hace eso. Dicen, oye, ¿sabes qué? No puedes ir a tal grupo, no puedes ir a tales iglesias y demás. Y hay ese autoritarismo. No puedes comenzar ni un ministerio y demás. Y el Señor nos dijo, ¿sabes qué? Viendo esa necesidad, vamos a enseñar a la gente a que hay libertad. Gálatas 5:13 dice que tenemos libertad en Cristo. ¿Para qué? Para servirnos mutuamente por amor, chicos. La Biblia ya te dijo, tienes libertad. Cuando dice que tienes libertad, significa que no necesitas permiso para hacer esas buenas obras que Dios preparó de antemano para ti. Y luego el asunto es que no te vas a poder presentar delante de Dios y decir, es que mi pastor me lo prohibió. Porque donde manda capitán, y eso nos referimos a que si Cristo ya dio la orden, Él manda y todos tenemos que someternos a Él. Tú tienes libertad para servir al Señor, para servir al prójimo, por amor a Dios, para su gloria, en cualquier cosa que el Señor te ponga a hacer. ¿Sí? Obviamente, al ser parte de la iglesia del cuerpo de Cristo, cualquiera tiene también la libertad de exhortarte y amonestarte si te desvías o andas haciendo algo indebido. ¿Sí? Pero tienes libertad. Libertad para compartir el evangelio, para orar por la gente. No necesitamos permiso. Y esa libertad se estaba perdiendo, chicos. El control eclesiástico por parte de los líderes de esa generación pasada estaba ahogando esa libertad que tenemos en Cristo. Y dice la Biblia que donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad. Y esa libertad de la que Pablo en Gálatas capítulo 2 menciona que estaba defendiendo a capa y espada cuando falsos hermanos se metieron a la iglesia para coartar esa libertad. Y dice Pablo que por ningún momento nos sometimos a ellos, para que la integridad del Evangelio se preservara para ustedes. ¿Por qué? Porque la libertad, chicos, es uno de los regalos que Dios nos ha dado juntamente con su salvación. Dios te salvó, sí, para hacerte libre. Por eso Pablo los esclavos decía, si sométete a cielos, vamos, pero si puedes ser libre, busca esa libertad. Y dice Pablo, no se hagan esclavos de los hombres, ¿sí? Porque ahora somos esclavos de Cristo. Y esa libertad, chicos, ha estado menguando. Y el Señor dice, ¿sabes qué? Nos podemos sacar y dice, hoy tenemos que hacer una iglesia, comenzar un ministerio, una iglesia donde se promueva y se defienda la libertad. ¿Sí? ¿Pero qué crees, chicos? Esa libertad viene con responsabilidades y es algo difícil de hacer, chicos, porque muchas veces no viene con esplendor. Y la gente prefiere vivir vidas en esclavitud, sometidas, si va acompañada de gloria humana, antes que de la libertad, chicos. Entonces Dios nos levantó para eso, para libertad. La segunda necesidad que el Señor nos puso es la necesidad de compartir y hablar de la segunda venida. Si se habrán dado cuenta, en Minas hablamos de la segunda venida de Cristo hasta por los codos, chicos. Sí. Tenemos un programa que es Last Moments en español, donde damos noticias, alertando al pueblo de Cristo acerca de los acontecimientos que apuntan a la venida de Cristo, acontecimientos actuales, noticias. También hoy tenemos el taller de profecías del fin, que es el taller más impartido por nosotros aquí, chicos. Nos lo han pedido a 10 en iglesias, una en otra congregación en casa. Es el taller que más hemos dado en vivo. Sí. De hecho, ahorita lo estamos impartiendo en Minas Instituto. Sí. Es de ser 16 sesiones, lo aumentamos a 22 sesiones. Sí.
Tranquilo, hasta ahí lo vamos a dejar. Pero incluso le añadimos otras series complementarias, como el de Tiempos Peligrosos, Crónicas del Fin, Preparando a la Novia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué, chicos? Porque dentro de la necesidad que hay dentro del cuerpo de Cristo, también había la necesidad de entender los tiempos que estamos viviendo acerca del fin. Porque la mayoría de los pastores no predican la segunda venida del Señor. No solamente no lo predican, no lo esperan. Dentro de la mentalidad eclesiástica actual, chicos, que impera en nuestro mundo cristiano, espera al Señor allá muy adelante. ¿Sí? Después de que venga un gran avivamiento mundial, donde miles de personas se convierten y demás, donde el Evangelio se lleva a toda tierra, donde se conquistan la radio, la televisión, la cultura y demás. Un escenario así majestuoso de avivamiento tremendo. Y ya ahí en ese clímax el Señor nos lleva en victoria. Y esa expectativa que se nos ha enseñado, porque soy de esa generación que se nos ha enseñado, ha cerrado los ojos para que la gente no vea todas las señales que hay alrededor que marcan que el Señor viene ya en cualquier momento. Sí, y el Señor viene ya, chicos. Platicando con los colegas, amigos, pastores, decía, es que yo sí, o sea, el Señor, yo creo que incluso este año puede venir. Y dice, no, Alberto, o sea, amigos, pastores, dice, Señor, todavía falta mucho, o sea, la iglesia está en muy mal estado, el Señor todavía tiene que ayudar a su amada, tiene que hacer esto, tiene que... Yo, hermano, yo por dentro, hermano, si supieras que esas son las condiciones que la Biblia hablaba que iban a imperar para ellos a su venida. La iglesia en malas condiciones. Imagínate, ya para que ni veas eso como señal de la venida del Señor, te habla de qué tanta la ceguera hay. Por eso el Congreso de Señales de su regreso, chicos, va a ser importante principalmente para el cuerpo de Cristo. Sí. Y el Señor nos ha levantado como eso. Desde el inicio hemos estado enseñando acerca de la venida del Señor. Y tú, si estás aquí, tienes que tener un entendimiento acerca de eso. De hecho, hemos tenido gente que ha llegado aquí a Minas por nuestra temática del rapto, como Emilio. Saludos, Emilio. Él llegó a los pies de Cristo para hacer sus investigaciones y dio con el tema del rapto, se convierte y le dice a un amigo, ya que andas en esas temáticas, te voy a recomendar tal iglesia. ¿Y qué iglesia crees que le recomendaron? La mejor para ese tema. Sí. Entonces el Señor nos levantó para esto. Sí, hay una necesidad en el cuerpo de Cristo y Dios nos levantó a suplirla. Y la otra, un modelo más sencillo, un modelo más bíblico de cómo se lleva a cabo la iglesia, chicos. ¿Por qué? Porque con la generación pasada se complicó todo el modelo. Para comenzar una iglesia requieres local, grupo de alabanza, la mega pantalla y todas esas cuestiones técnicas y demás que la Biblia no menciona. Sí, pastor trajeado. Oigan, y el Señor nos levanta a comenzar una iglesia con todas sencillas, en la casa, ¿sí? Sin grupo de alabanza. Teníamos una tele donde poníamos... de hecho, para los que no sepan, nuestro primer conejillo de Indias, nuestro primer miembro honorario fue Gustavo, allá al fondo. Sí. Ha sobrevivido. Oigan, pero imagínense, teníamos una televisión que tenía un CD player integrado. Había... Y en medio de una alabanza se nos vuelve loca. Porque proyectamos la alabanza en la televisión. Entonces salía el CD. Entonces estás tratando de meterte en la presencia de Dios y esa cosa. La letra aquí y así. Y para hacerlo típico de Dios. Ese día habíamos invitado personalidades muy importantes de Estados Unidos. Primera y última. Y el Señor enseñándonos, inyectándonos así dosis de humildad y demás, como si hacer la iglesia y que eso no fuera suficiente. Entonces, que el Señor nos enseña
Que ser iglesia, chicos, no se trata de un local, se trata de ser una familia en Cristo, ¿sí? Una familia donde se conocen, eres conocido, y donde el pastor te conoce y tú conoces al pastor. Sí, la Biblia dice que el buen pastor conoce a sus ovejas y las ovejas lo conocen. Si tú no conoces a tu pastor, no es tu pastor. Y si tu pastor no te conoce, no eres su oveja. Sí. Y la idea, por eso la dinámica de iglesia en la iglesia primitiva era iglesias en casa. Sí. No significa que Dios no utilice las mega iglesias, sí, pero tienen que sostenerse con grupos en hogares, quienes sus líderes terminan funcionando más como pastores que el pastor general de la iglesia. Sí. Se requiere, posiblemente, y ese modelo que la Biblia enseña. Entonces, el Señor lo levantó para restaurar ese modelo. Sí. Modelo lleno de sencillez, donde buscamos, más que crecer así en local enorme y demás, que nos multipliquemos. Sí. Donde cada quien toma responsabilidad. Porque la idea es llevarte en crecimiento espiritual hasta que tú seas un adulto espiritual capaz de reproducirte espiritualmente y ayudar a otros en el proceso de crianza espiritual. Sí, básicamente la importancia. Entonces el Señor nos llevó por eso surge, chicos. Pero no solamente eso, ¿qué tiempo me dieron para compartir? ¿Es una hora o una hora, verdad? Sí. Una hora, ya. ¿No podemos añadir? Oigan, y para esta necesidad Dios escribió en nuestras vidas, la mía y la de Damaris, una protesta a la actual cultura eclesiástica. Y dice, Señor, bueno, aquí vamos a utilizar, y ahí como que, bueno, estos están ideales para eso. ¿Por qué, chicos? Miren, desde nuestro servicio como solteros, curiosamente el Señor nos llevó a servir al Señor, y yo siempre serví al Señor fuera de la iglesia. Y cuando quise servir dentro de la iglesia, me dieron una patada. Imagínate. Era una situación donde, no sé si conocían compañerismo estudiantil cristiano, era un grupo de líderes, de estudiantes cristianos que compartían el evangelio en las escuelas. Sí. Y el Señor a mí me empezó a utilizar en eso, y compartíamos el evangelio a diestra y siniestra, y habría yo grupos de estudio bíblico incluso en casas de forma independiente. Nada más avisaba al pastor y demás, pero no pedíamos permiso, y desde entonces era como que de forma paralela a la iglesia, pero sin pertenecer a la iglesia local. Y mi esposa también, sirviendo aquí y allá, y cuando comenzaba en la iglesia a servir, los grupos que tenían en casa, se llenaban de jóvenes, el espíritu se derramaba, y hacía cosas que no debía hacer, como incluso bautizar a los recién convertidos en su bañera. O sea, una vez dice, estamos en Facebook y dice, yo bauticé a esta chica. Y yo, ¿what? ¿Cómo? Porque obviamente el paradigma te enseñas que solamente los líderes de la iglesia pueden bautizar. Imagínate. ¿Sí? Entonces éramos de los grupos y medio rebeldillos donde sentíamos la libertad de servir al Señor y no nos podían controlar del todo. ¿Sí? Y cuando querían hacerlo, salía el tiro por la culata, no podían pararnos. Y eso no solamente fue en el ministerio que ejercíamos solteros, también de casados. La iglesia, chicos, no quiso casarnos. ¿Te imaginas? Los pastores no quisieron casarnos. Nos dijeron, nosotros como sus líderes espirituales decimos, cancelen la boda. Tómala. Sí. ¿Y qué creen? Se casaron. No la cancelamos, chicos. Sí, sabíamos las libertades que teníamos en Cristo. El Señor para ese entonces ya nos había forjado en cuanto, bueno, precisamente a mí mismo estaba así como que, ¿estás seguro que estamos haciendo lo correcto delante de Dios? Y yo, sí, hombre. Tú confía en mí. Oye, nos casamos sin la bendición ahí del pastor ni nada. Y el Señor, mientras que la iglesia casaba a otras personas con la bendición ahí de pastoral y la anuencia de todos y demás, el Señor bendiciendo nuestro matrimonio, comprobando que realmente sí era de Dios, aunque solamente estuviéramos casados por el civil. Imagínate.
Y Dios así como que mostrando que, hey, hay libertad. Sí, no pueden controlar eso. Imagínate para que no tengan ni siquiera la libertad de casarte con la persona que amas porque te lo están prohibiendo. Qué fuerte, ¿verdad? Pero no solamente eso, oye, y el Señor nos, en medio de esa dinámica me dice, oye, es tiempo de que comenzar la iglesia, por todas las necesidades que veíamos. Ponían en ti una carga y no veíamos en dónde alguien estuviera satisfaciendo eso. Qué heavy, ¿no? Que no veas dónde, oye, alguien que esté fomentando esta libertad, que esté discipulando, dirá, Señor, tienes que hacerlo. Dirigimos un grupo en una casa y el Señor dice, tienes que hacerte responsable pastoralmente de ellos. Y tienes que comenzar ya. Y yo, Señor, esto va a implicar cosas tremendas. Y él dice, y no pidas permiso ni cobertura de nadie. Tómala. Porque para los que no sepan, chicos, dentro del dinámico, no, no tenemos cobertura. No tenemos cobertura, chicos, ¿sí? Y dentro de la dinámica eclesiástica, típicamente para comenzar un ministerio requieres cobertura espiritual, lo que le llaman cobertura espiritual, chicos. Un amigo que acaba de comenzar también su iglesia y demás, los de su propia denominación, cuyos padres habían fundado, le bloquearon, chicos. Dijeron, no, bye contigo, no te queremos como pastor entre nosotros. Oye, y él sentía el llamado y comenzó, y la típica pregunta era, ¿y quién es tu cobertura? Sí, pero él todavía no cambia el molde en ese sentido. Sí. Entonces él llamando a un hermano, me dice, este hermano que me está platicando, dice, y me habla, dice, pastor, no tengo cobertura. Y tengo que servir al Señor. ¿Me puedes dar tu cobertura? Sí, sí, hombre. Pero pónteme a chambear. ¿Pero a qué punto, chicos? Porque así se maneja en la iglesia. Sí. Ahorita, y se maneja cuando comienzas un nuevo ministerio. Ya cuando se establece, ya está también medio establecido y que has funcionado por años, ya te hacen a un lado esa pregunta. Pero al inicio siempre me preguntaban, oye, ¿y bajo qué cobertura? Y yo, ¿la de nadie? Somos una iglesia independiente. Y lo grueso del asunto es que se quedan choqueados como si dentro del mover cristiano reciente no hubiera pioneros o iniciadores de nuevas denominaciones o nuevas iglesias, chicos. Es lo más común, ¿sí? Pero tal es el control en donde si no pides permiso, pues estás fuera de eso y no eres un ente autorizado. Y nosotros tenemos las credenciales, no por tener la franquicia de alguna otra denominación, chicos. ¿Sí? El respaldo de Dios es evidenciado por varias formas. Como dice Pablo, 2 Corintios 6 del 4 al 10. Fíjate lo que dice Pablo. Porque él lo presentaba, sí, me dio cobertura Pedro. Nada más. Pedro, ni ningún apóstol ni nada. Pablo se presentaba y era como que, pues, ¿qué credenciales tengo? Pero Pedro reconoció la autoridad que Dios le había dado a Pablo, dice, porque reconoció la gracia que le había dado. La gracia para hacer el trabajo a pesar de las situaciones tan difíciles que está enfrentando y con el corazón correcto delante de Dios. Fíjate lo que dice Pablo. 2 Corintios 6, del 4 al 10 dice, más bien, con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios. Fíjate, nos acreditamos como servidores de Dios. ¿En qué? ¿De qué forma? En que nuestra cobertura espiritual es Pedro, la piedra, la roca sobre la cual se fundó la iglesia. No, no está diciendo eso. Dice, nos acreditamos como servidores de Dios, primera, en sufrimientos, privaciones y angustias, en azotes, cárceles y tumultos, en trabajos pesados, desvelos y hambre. Servimos con pureza y con conocimiento, paciencia y bondad, en el Espíritu Santo y en amor sinceros. Fíjate cómo está diciendo sus credenciales para presentarse como siervo de Dios. Pone todas esas tribulaciones, dificultades y luego dice la motivación, el amor sincero y demás. ¿Por qué, chicos? Porque nadie en su sano juicio va a servir por su propia cuenta, si es un verdadero siervo de Dios, en tribulaciones y dificultades, a menos que el Señor realmente lo haya llamado. Me está yendo mal y demás a la porra con este proyecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no ha sido llamado. Tiene que haber algo sobrenatural que te está acreditando, que te está sosteniendo en medio de eso. Si no, vas a abortar. Lo dice
Se acredita en eso en sufrimientos, privaciones, angustias, azotes, cárceles, tumultos, en trabajos pesados y desvelos y hambre. Dice, servimos con pureza, con conocimiento, paciencia y bondad en el Espíritu Santo y en amor sincero. O sea, actitud correcta, en amor sincero, en el Espíritu Santo, en pureza. Fíjate cómo está presentando. Tribulaciones como su credencial y la actitud de su corazón y su santidad. Lo dice con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas, por honra y por deshonra, por mala y por buena fama, veraces pero tenidos por engañadores, conocidos pero tenidos por desconocidos, como moribundos pero aún con vida, golpeados pero no muertos, aparentemente tristes pero siempre alegres, pobres en apariencia pero enriqueciendo a muchos, como si no tuvieran nada, pero poseyéndolo todo. Esta vida de contrastes y demás manifiesta y refleja el operar sobrenatural de Dios que acredita a un siervo de Él. Dices, órale, yo quiero ser un siervo de Dios, lo que me espera. Sí. Y eso va a pasar con nosotros, chicos. Porque cuando uno se lanza a hacer la obra del Señor, se tiene que acreditar que realmente es Dios el que está levantándote. Y el Señor nos ha respaldado de varias formas. Uno es poniendo nosotros la disposición para hacer algo que no es atractivo, chicos. Porque mientras que ministerialmente muchos comienzan con una idea de comenzar un auditorio tipo, ¿cómo se llama Jesús Hermano Romero allá en Fundidora con la mega pantalla, los cientos inmediatamente, la gente besándole la mano ya porque querían verlo y demás. No todo se comienza así, no hay fama, glamour ni posición. Muchas veces comienzas en algo bien sencillo donde va a implicar más que honra, humillación. Y eso pasó con nosotros. La disposición a humillarnos y a sacrificar económicamente por su causa. Porque era como que deja de dedicarle todo el tiempo que podías dedicar a tu negocio para servir al Señor. Solamente viene porque es el Señor que está poniendo ese corazón, ese querer, esa disposición a hacer algo que no es atractivo, chicos. Ese querer como el hacer que dice la Biblia. ¿Sí? Recuerdo cuando el Señor decía, oye, y me ponía, tienes que transmitirlo. Yo, Señor, me van a ver en la... O sea, conoces todo el ámbito cristiano y demás, y todos tus amigos y te van a ver y más, como que, ay, ¿qué van a pensar en mí, Señor? El pastor Guanabí, que está ahí. Yo, bueno, aquí vamos, y a transmitiendo. Y le frenan las transmisiones y demás, había a los plátanos atrás, no sé si lo han visto ahí todavía, o la coca y demás. Y mi esposa y algunos hermanos de ahí como que rasgando esas vestidas, ¿cómo? Porque se esperaba manifestar la gloria y esplendor y era el Señor, y hazlo así. Yo, Señor, ¿por qué? Dice, para que otros se motiven y no encuentren excusas ante el llamado que les estoy dando. Sí. Porque por eso el Señor manda a su Hijo, el unigénito, Hijo de Dios, a nacer en un pesebre, sin estudios ni demás, para que tú no encuentres ninguna excusa. Que necesita un hospital, que fuiste a la escuela y demás. Dios puso eso. La disposición a humillarnos es sacrificar económicamente por su causa. También ha puesto un corazón por la iglesia, un corazón que la ama, que la cuida y que la protege, chicos, a pesar de no ver a veces nada a cambio. Esto no es normal, chicos. Sí, oye, estar accesible, aconsejar, ministrar, liberar, lo dice sin recibir nada a cambio, sin esperar nada a cambio, chicos. Sí, no es normal. Pero ese Señor es el que ha puesto eso. Recuerdo cuando al inicio del servicio que teníamos, yo sí me desesperaba porque enseñas una vez y otra vez y otra vez y no ves ningún fruto y dice, Señor, cabezones. Y el Señor llegaba y el Señor me enseñó humildad y me enseñó cómo Cristo los ama a ustedes, chicos. Y es impresionante el amor que siente por ustedes. Se desvive, Señor, por ustedes. Y pones un poquito el corazón y dices, ¡ouch! Y los ama con ternura. Sí. Y cuando están en peligro, cuando están en debilidad, nos dolemos y demás porque el Señor pone algo de su corazón en nosotros. No es normal, chicos. También manifiesta o nos acreditamos en la revelación y en la sabiduría que ha fluido, Señor, a través de los años, chicos. Cuando de esas veces que te lanzas porque sientes el llamado y das el paso de fe, y hasta que ya estás empezando en la marcha que te pones a pensar, a ver, ¿qué va a implicar esto? Y se me ocurre hacer las cuentas.
tantas predicaciones, estudios entre semana y demás. ¿De dónde voy a sacar tanta información? ¿Y qué voy a hacer? Me paniqué. Son 52 semanas, chicos. Imagínate, mírate. Oye, un nuevo mensaje cada vez. Y no puedo usar recalentados porque son bien... Eso ya era predicado, pastor. Y eso. Luego todavía entre semana, uno y otro tema y demás. Y recuerdo yo estaba así, estaba rezando paniqueado del Starbucks donde a mí me lo trabajaba. Y llevaba, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y dónde voy a sacar información y demás? Y el Señor no me dice, calma, yo estoy detrás de esto. Y una forma en donde Dios muestra el respaldo, chicos, es que ha caído y ha venido revelación tras revelación, conocimiento tras conocimiento. Hasta yo me sorprendo, digo, guau, es en serio, porque muchas veces llegas y te sientas y tengo una idea general y de repente el Señor empieza a poner todo y a traer la revelación y dices, y aprendo yo juntamente con ustedes, chicos. Sí. Pero si no hubiera habido esa responsabilidad, no se hubiera desarrollado el potencial. ¿Y cómo se manifiesta el respaldo de Dios? En que Dios nos ha dado fielmente la revelación que necesitamos como iglesia y como individuos. Sí. Dios ha estado respaldando este ministerio de esta manera, chicos. Revelaciones que nos ha dejado muchos pasmados, ¿a poco no? Como dices, wow, ¿esto dónde salió? El Señor, en su palabra. Pero también, no solamente eso, sino con la fortaleza para sostenernos en medio de las debilidades y las crisis, chicos. Porque si ha habido crisis, ha habido un montón. Sí. Crisis personales. Tanto mi esposa como yo, así cada quien en sus luchas y demás. Crisis matrimoniales, porque sí, una vez estuvimos a punto de divorciarnos. Eso lo hablamos en el tema de matrimonio, chicos. ¿Sale? Y lo vencimos a crisis por medio del material que impartimos, chicos. Recuerdo cuando mi esposa estaba en medio de la crisis donde ya yo me convertí en el hombre más detestable para ella. Y yo digo, ¿qué hacía? Tengo mis defectos, obviamente, chicos. Sí. No se notan, pero sí tengo. Sáltalo por fe. Oye, pues imagínate, mi esposa sí pues hoy duermo con ella más. Y era un asunto donde ya yo era intolerable para ella. Sí. Y de repente, de una semana para otra, me convertí en mejor esposo. Y yo, su mecha. Sí, o ya le puso algo a la comida y no está esperando que dé el renazo. O algo pasó. Y nada, que me dice, oye, le digo, oye, me tengo que preguntarle, ¿qué onda? Digo, porque ahora tanto amor y piropos y todo, dice, no, es que ahora empecé a aplicar lo de mente renovada. Yo, no lo había aplicado, ya lo estoy aplicando. Y empezó a cambiar la actitud, a administrar sus pensamientos y más, y rescató el matrimonio y el ministerio, chicos, porque si se dan cuenta, el ministerio en gran parte es sostenido por mi esposa, aunque no se dan cuenta. Sí. Si no hubiera sido por esas situaciones que vencimos, no estaríamos aquí. Crisis personales, matrimoniales y ministeriales, porque ha habido traiciones, personas que nos clavan la llaga por la espalda, la daga por la espalda, de todo ha habido, chicos. Sí. Y en medio de eso, Señor, dices, ¿cómo es que permanecemos y demás? Oye, no es como que vivimos de esto, servimos, sacrificamos y demás, y todavía en medio de eso, vivir todas esas cuestiones, es solo Dios sosteniéndonos. Y a Él solamente se le puede dar la gloria, chicos. Porque por nosotros jamás hubiéramos podido sostenernos en todo esto. Sí. También se evidencia el respaldo de Dios con la autoridad para persistir e insistir a pesar de los pocos resultados. Pocos en apariencia, chicos. Porque a pesar de porque ha habido temporadas donde a veces llegan 1 o 2 personas. Sí. Y el Señor pone, así, permaneciendo. Recuerdo una vez cuando mi primo Carlos apenas estaba moviéndose aquí a la ciudad, le digo, oye, el Señor está haciendo cosas entre nosotros, bien padre y demás, y se había juntado un buen grupo de gente y demás, y ese día no llega más que una persona. Típico Señor. ¿Y qué hace? Oye, y él así como que,
Y así como nada más la vi en la cara y todo lo que me platicó. Pero no solamente llegó una persona, llegó el más rarito, de esas personas que dices, oh my goodness, pero está agarrando la onda y demás. Y el Señor, no sino porque el Señor llega y te da palabras de aliento que te dice, hey, tu momento de gloria es cuando te toca hacer mi voluntad, cuando nadie lo ve, cuando nadie lo aprecia y cuando implica humillación. Es ahí cuando es tu momento de mayor gloria, Señor. O sea, ¿de dónde sacas eso? ¿Viene en la Biblia? Sí, pero es el Espíritu Santo levantándote para sostener, para hacer y persistir en la carrera cuando ves poco o nulo resultado. Como fue Jeremías. Jeremías te dijo, ya, me voy a callar, Señor. Oye, nadie se convierte y luego todos se me vienen encima. ¿Y te acuerdas qué dijo Jeremías? Dije, voy a callarme, ya no voy a hablar más de él, pero sentía dentro de mí un fuego que consumía mis huesos. No podía callarme. Sí. Y el Señor hace eso y dices, ¿cómo es que persisten a pesar de todo eso? Porque no es normal, chicos. Sí, ya me ha tocado personas que dicen, no, yo voy a cerrar el estudio. ¿Por qué? Dice, porque nada más están yendo 3, 4 personas. Dice, se prueba nuestra motivación en ese tipo de circunstancias, chicos. Mucho tiempo, nada más, durante años, no pasábamos de 12 personas. Ahorita ya nos duplicamos. No pasamos de 12 personas al punto que me decían, oye, ¿por qué Minas es tan pequeña? De hecho, tuve que escribir una epístola, de hecho está ahí publicada en epístolas.org, ¿por qué Minas es tan pequeña? Y el Señor, ahí lo platico y es para dar una idea de qué es lo que el Señor está tramando con esto, chicos. Porque déjame decirles, parte de eso tiene que ver que no todos tienen el perfil para asimilar toda la revelación y el conocimiento que el Señor nos ha dado, chicos. Porque mayor revelación, mayor condenación. Si estás aquí es porque puedes llevar ese peso y ese nivel de gloria. Sí. También la autoridad para enfrentar al enemigo, chicos. Porque sí, nos ha tocado caer endemoniado, chicos. Ya se fue. Oye, imagínate, te toca situaciones donde, pues, oye, si realmente el Señor te levantó, pues, a ver, entra, le quita los trancazos cuando se aparece un endemoniado. Y situaciones donde en medio de la congregación, oh, la manifestación y todos ahí caóticos y demás. Luego la primera manifestación ahí de poseído, mi esposa ni yo estábamos en la congregación. Pero Javi se quedó a cargo. Javi, ¿te acuerdas? Pero, oye, Dios dando la autoridad y el respaldo para poder para entrarle aquí a ese tipo de situaciones y traer libertad a la gente poseída, chicos. Situaciones donde incluso mi esposa una vez le tocó ministrar a una persona y típicamente en las manifestaciones que tenemos no hay manifestaciones, pero esta vez sí hubo manifestación. Y la mujer dice, es mía, no la voy a soltar y demás. La primera vez que escuchamos ahí el demonio hablando y demás, y mi esposa así como que le decía, ¿le voy a llamar a Alberto? Sí. Pero sí, cae la presencia del Señor y cae una indignación, autoridad. Te me callas, órale, y la persona liberada. Dices, ¿cómo lo hacemos? Es solamente el Señor, chicos. No es normal ese tipo de cosas. Sí. Pero ves el respaldo de Dios y dices, oye, efectivamente, Dios está entre nosotros. Y Dios está respaldando lo que estamos haciendo. También, por último, la fortaleza para resistir el contraataque. Porque ¿qué tal los contraataques, chicos? Los que las han vivido. Sí, te lo estaba platicando, están dando del taller de liberación y en la madrugada prendiéndose la tele y haciendo cosas paranormales y demás. Imagínate, rachas contraataques, rachas de enfermedad, de crítica, desplantes, rebeliones, opresión. Eran situaciones, dices, oye, intenso, chicos. Dices, ¿cómo es que seguimos? Es por la pura gracia de Dios. ¿Por qué? Porque como dice 2 Corintios 4, del 7 al 12, chicos. Dice Pablo, 2 Corintios 12, del 9 al 10, dice Pablo, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades, en los insultos, en privaciones, en persecuciones, en dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué, chicos? Porque Dios permite que sintamos ese momento de debilidad donde nuestro cuerpo se desfallece, donde no sabemos cómo encontrar las situaciones o las problemáticas. A veces llega gente con problemáticas y digo, Señor, ¿cómo le vamos a ayudar?
Sí. Ni todo lo que hemos enseñado nos ayuda con esto. Y el Señor llega y trae lo que necesitamos. Dice 2 Corintios 4, del 7 al 12. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que no se vea, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Así débiles y demás, con problemáticas y demás, ¿es para qué? Para que el poder pueda verse con toda claridad que viene que de Dios y no de nosotros. Porque es para su gloria, chicos. Dice, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abatidos. Derribados, pero no destruidos. Tal cual, así nos sentimos, chicos. Y dices, ¿cómo? ¿Cómo es que persiguen a pasar de estar ahí derribados, atribulados, abatidos? Dice, ¿por qué? Porque es el Espíritu sosteniéndonos en medio de todo esto. Es para que se manifieste de que es Dios el que está detrás de todo esto. Dice, donde quiera que vamos, siempre llevamos en su cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros los que vivimos siempre se nos entrega a muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes vida. ¿Por qué? Porque todo este desgaste, sacrificio y demás, chicos, ha estado produciendo vida en ustedes, restauración en sus vidas. Es Dios detrás de esto. Y lo pone en nosotros para que se manifieste que no somos nosotros, para que no nos llevemos la gloria. Lo pone en vasijas de barro. Y así nuestra trascendencia, chicos, viene por medio de individuos y vidas cambiadas. Decía Pablo que ¿quiénes son mi gloria sino ustedes cuando nos presentemos delante del Señor? Sí. Porque Pablo era como que, todo el ministerio, te fuiste famoso. No, dice Pablo, todos ustedes que se convirtieron por la obra en el trabajo que yo hice, ustedes son los que voy a presumir cuando estemos delante del Señor. Sus vidas restauradas y demás. Y lo mismo pasa con ustedes, chicos. La trascendencia viene por medio de individuos y vidas cambiadas, inspirando a otros, muchos que no conocemos, a hacer lo que no se atrevían. Porque comenzamos y el Señor decía, ok, dale, transmítelo. Oye, de repente nos enteramos de que otras personas al vernos se animaron y dijeron, vamos a abrir también nuestro grupo. Si ellos pudieron, vamos a hacerlo. Sí. Se casaron sin permiso y muy austeramente. Nosotros también. Y empezaron a hacer otras personas lo mismo. Sí. Trascendemos también por medio de la gente que imparte a otros lo que hemos recibido de parte de Dios. Porque muchos de ustedes han impartido. Y no solamente ustedes, a otras personas que ni siquiera conocemos. Y solamente así de chiripe nos hemos enterado de que, tal persona está dando el taller y de repente, ¿cuál? Y dice, ese es mío. Pero es Dios el que está utilizando eso para bendecir a otras personas. Sí. Una vez vino aquí una persona a dar testimonio de cómo una hermana que ni conocemos dio el taller y fue restaurada ella y nos lo topamos y vino aquí a dar testimonio de que por fin conocemos al que hizo el taller y demás, pero alguien más que ni conocemos lo está dando. Y así es con muchas personas, chicos. Y la trascendencia principal, chicos, esto lo digo de fe, por fe, chicos. Porque dices, oye, pues aún así nos vemos pequeños y demás, pero muchos de ustedes aquí están abriendo sus grupos en casa, están compartiendo, están ministrando, están llevando la palabra, el evangelio a otras personas. Y gloria a Dios por eso. Pero la convicción que el Señor nos ha dado es que este ministerio, chicos, ¿saben para quién va a ser principalmente? Para los que se quedan. No porque nos vamos a quedar, sino porque cuando suceda el rapto, chicos, va a haber escasez de palabra, de alimento. Sí. Y eso es algo que el Señor nos ha puesto. Por eso, todo lo que decíamos era respáldalo. Sube los videos y demás. Como pocos ministerios lo han hecho. ¿Por qué? Porque el Señor decía, tienes que construir una bodega que va a ser el alimento espiritual por muchos que se van a quedar después del rapto. Sí. Y lo grueso del asunto, chicos, es que, típico de Dios, comienza la obra de Dios y a los que están viviendo, y eso te lo platico para que tú te animes, porque dices, oye, pero es que parece tan poco glorioso cuando uno hace el servicio al Señor. Chicos, Dios prueba tu motivación y el Señor quiere que sirvas con la motivación de que Él se lleve la gloria y con la motivación de que lo más glorioso que puedes hacer es servir a Cristo en cualquier posición que sea, más que recibir la gloria humana. Porque, como decía Juan el Bautista, o sea, ni soy digno de cargar el calzado del Mesías.
porque tenemos el privilegio de servir al Rey. Y eso ya sí por sí es un privilegio. ¿Sí? El Señor nos pone de que, hey, no se trata de servir a las grandes masas y demás. Pero lo típico que hace el Señor es que durante la vida del ministerio de una persona, pasa muchas veces sin pena ni gloria, como dice. Abraham murió como un viejito de más y de repente, ¿sabes cuándo trascendió? Hasta que llegó Moisés y empezó a escribir de él. El para Abraham. Sí. Dice Pablo que, ¿sabes? Ahorita veneramos a Pablo porque, wow, escribió 3 partes del Nuevo Testamento, chicos. Digo, 2/3 partes del Nuevo Testamento. Pero dice a Pablo que en sus cartas dice que en su presencia física, él no dabas ni un peso por él. Y aparte era muy mal orador. Lo cual yo tengo mi consuelo. Pero era así, pasaban desapercibido. Tú lo veías, imagínate, pues con hambres, crisis, persecución y demás, no lo veías ni bien vestido, ni lo veías súper bien arreglado, ni lo veías en completa debilidad y seguramente tenía un grave problema en los ojos. Sí, a tal punto que necesitaba ayuda. No pasó en su vida, chicos, con gloria. ¿Sabes cuándo vino su gloria? Hasta después de su muerte. Sí. Y así pasaba con todos. Jesús, la congregación fiel más grande que tuvo fue de 12 personas. Parte, 11. Parte y comienza la bomba, chicos. Sí, pero así suele ser. Dios nos lleva a un proceso donde, hey, nos guarda de envanecernos y demás. Y dices que deja que la verdadera gloria venga después de ti o cuando ni siquiera tú lo ves. Porque no sabemos cuál es el impacto que uno puede tener. Lo importante es ser fiel a lo que el Señor te puso a hacer. Porque tú y yo somos solamente un engrane entre una gran maquinaria que Dios ha puesto, que es el cuerpo de Cristo. Y la idea es que tú, en tu aportación que pareciera insignificante a tus ojos o a los ojos del mundo, tú puedes darte cuenta que estás sirviendo, se te ha dado el privilegio de servir al Rey de Reyes. Has sido reclutado para servir a Dios, no cualquiera. Sí. Y la trascendencia que vas a tener va a depender si eres fiel en hacer aquello, a veces de apariencia insignificante, pero va a tener un tremendo efecto. Porque Dios sabe qué es lo que se quiere hacer en el cuerpo de Cristo y dónde colocar a cada parte. Y a ti y a mí lo que nos corresponde es nada más ser fieles y ser persistentes en medio de la oposición, en medio del desánimo, en medio de la crisis, en medio del contraataque, sabiendo que el Señor está respaldando ese llamado que Dios dio. Y es por eso que podemos dar gracias al Señor en estos 12 años, chicos. Porque estamos aquí. Y si tú te has sido bendecido de una u otra manera, es solo por la gracia de Dios. Esto no es obra de hombre, chicos. No se me hubiera ocurrido a mí. Y de loco, pagaría un precio como el que hemos pagado para hacer esto, chicos. La verdad, sí. Pero lo estamos haciendo porque el Señor ha puesto el llamado y nos va a pedir cuentas. Y nos vamos a presentar delante de Él. ¿Qué hiciste con tus talentos? Te dije que hicieras esto o aquello. Y más vale que nos presentemos fieles a lo que el Señor nos ha puesto a hacer. Todo es por Él y para Él, chicos. Y que esto te pueda inspirar que tú permanezcas fiel en la obra que el Señor te ha puesto a hacer. Sí. Aunque no venga con mucho gloria y esplendor. En aquello que el Señor te haya puesto, tú y yo tenemos el privilegio de servir al Rey de Reyes. Sí. 12 años cumplidos. Solamente por su gracia, chicos. Y espero en el Señor que sean los últimos 12 años. No porque sean una carga, chicos, sino porque creo que el Señor ya está dando el cortón final. Sí. Los que siguen, seguramente va a ser los que se quedan. Sí. Y espero que tú no seas uno de ellos. Mayra una vez soñó que ¿qué fue el sueño de tu hija o tuyo? Donde llegaban aquí a Minas y ya no había nadie. Fue de la niña. Fue de Isabela. Llegan aquí, oye, y ya no había nadie. Porque ya habíamos partido todos con el Señor, chicos. Dios quiera
Que sea este nuestro último año, no porque se deshaga el ministerio, sino porque nos encontramos con Cristo. Y si no, que podamos seguir sirviendo al Señor con toda fidelidad, solo por su gracia, para seguir produciendo mucho fruto para Él. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Porque solo por ti y para ti, Señor, que hacemos todo esto, Señor, este servicio. Te alabamos y te bendecimos por el privilegio de ser reclutados para ti, Señor, para servirte, Padre. Nuestra oración, Señor, poder seguir sirviéndote hasta el día que tú vengas por nosotros, Señor. Que cada uno, Señor, de los miembros de esta iglesia, que te sirven, que trabajan para ti, Señor, que comparten tu palabra o hacen cualquier tipo de servicio, Señor, que podamos todos juntos como congregación persistir hasta el final, Señor, siendo fieles en lo poco que tú nos has puesto, Señor, o en lo mucho que tú nos has puesto, Señor. Ayúdanos, Padre, a persistir en medio de la dificultad, en medio del desánimo, en medio del contraataque, Señor. Que se pueda ver con claridad que eres tú, Señor, obrando en medio de esta fragilidad humana, sosteniendo, Señor, esta fragilidad humana. Que pueda la gente ver con claridad que esta gloria, Señor, es solamente por ti, Señor. Que esta fortaleza es solo por ti, Señor. Porque no hay forma en que un ser humano normal, Señor, pudiera llevar todo esto, Padre. Ayúdanos, Padre, a exaltarte en medio de nuestra debilidad, Padre. Y te damos gracias por estos 12 años, Señor, que hemos tenido la oportunidad de servirte con todo esmero y con todos nuestros esfuerzos, Señor. Gracias, Padre, por llamarnos a tu ministerio, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.